antes de arrancar con todo, les quiero tirar una idea para que usted, no una idea, porque creo que en otros ya lo han hecho con otros módulos, pero supuestamente ahora que termina el cuarto módulo, la siguiente clase es presencial. Yo quisiera saber, no me lo digan ahora, díganselo después en el grupo, qué cantidad de personas van a poder el jueves que viene asistir al auditorio del colegio, ahí que está frente a tribunales por Arturo M. Vaz, para poder hacer una clase presencial. Si a ustedes les parece que es necesario, lo hacemos presencial. Si no, seguimos haciendo virtual la clase que viene. Por ahí me parece, a mí, mi sugerencia es que aquellas personas que no entienden mucho, no entendieron mucho cómo aplicar las fórmulas, o quedaron ahí con algo que no tienen la seguridad en las fórmulas que apliqué la semana pasada y las que voy a aplicar ahora, que la idea es tratar de darles hoy 3 temas, si hay algunos que están un poquito inseguros, que la clase presencial yo les pueda evacuar todas esas dudas, incluso hacer ejercicios y demás, que sería más fácil, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del pizarrón y ustedes de la manera presencial. Pero sé que muchas no están en Córdoba capital, son del interior y lógicamente va a ser quizás un poco más dificultoso trasladarse hasta Córdoba. Por eso, yo les tiro la idea y me avisan después, en el grupo a través de Milagros o de Fátima, la cantidad de personas y si pueden estar el jueves que viene. De todas maneras, quédense tranquilos los que no pueden asistir presencialmente, porque va a seguir siendo la clase virtual, o sea, ustedes van a poder verlo, lo que estemos haciendo desde el punto de vista presencial el jueves que viene. Así tengo entendido que sería, o sea que no lo van a perder. Los que no pueden venir van a poder seguir viendo de todas maneras. La duración es de 90 minutos y trataríamos de que sea un poquito más, Maricel. Depende muchas veces de la inquietud que ustedes tengan. A veces digo yo, bueno, voy a hacer tal tema y por ahí me preguntan más y bueno, yo me extiendo porque no me gusta que se queden con la duda. Bueno, les mandé incluso la de la clase anterior, los PowerPoint, supongo que todos ya lo han recibido, y lo mismo voy a hacer con las clases de hoy. Es más, les voy a mandar también para que ustedes hagan ejercicios y solamente les voy a poner el resultado en rojo, de manera que ustedes lo hagan solos y una vez que lo hayan terminado para comparar si hicieron bien o no, vean el resultado final que va a estar allí. No hagan trampas, ¿no? Hagan ustedes solitos y después vean directamente el resultado. Bueno, voy a compartir pantallas y empezamos entonces. Rápidamente, para aquellos que han quedado un poquito, hoy lo que vamos a utilizar, les doy tiempo mientras explico otra cosita para que lo vayan a buscar y lo tengan a mano, obviamente la calculadora y la tabla de Balbano. La tabla de Balbano nos sirve para tasar lotes esquinas. Ustedes saben que seguimos con el tema de lotes, ¿no? Así que los que no lo tienen a mano, los invito a que en este segundito vayan y lo busquen. Después, para algunos que están un poquito perdidos, les voy a explicar rápidamente cómo es que se utiliza la tabla del Tribunal de Tasaciones, por ejemplo. Acá dice los frentes en metros en la parte horizontal y en la parte vertical dice el fondo en metros. Y después, como yo les decía en la clase anterior, es jugar a la batalla naval. Si yo les digo, por ejemplo, necesito saber cuál es el coeficiente de un lote que tiene 13 metros de frente por 20 de fondo, vamos a ir acá. El frente dijimos que es acá la parte horizontal. Entonces busco el número 13, voy hasta el número 20, que sería el fondo en metros, y el coeficiente sería 1,251. Es así de simple y así de fácil saber o buscar los coeficientes en la tabla. Vamos a suponer que estamos acá, ¿no es cierto?, en la tabla de Fitti y Cervini. Bueno, es lo mismo, de la parte horizontal están los metros enfrente y la parte vertical están los metros en fondo. Entonces, yo necesito... ¿Sí? ¿Cómo no? En el Tribunal de Tasaciones, sí. 866, ¿es el terreno que tienen como
media en Buenos Aires? Porque figura Como 8, media. porque en el Tribunal de Tasaciones figura 866. Ajá, sí. Acá en el Tribunal de Tasaciones sí figura 866, es la única diferencia, porque después va 8, 9, Porque va todo 10. por eso, que va de metro en metro y Sí, es 860. exactamente, es la única, sí. Pero tiene algún porqué. La verdad que no sabría decirte, es como que uno estudia el Tribunal de Tasaciones, no sé bien por qué está esa distinción. Supongo que allá en Buenos Aires deben tener una razón. De verdad yo no sabría decirte por qué está en 866 y después se va a 9, 10 y otra vez de metro en metro. Supongo que debe ser que en Buenos Aires los terrenos serán de 866 la mayoría. No sé, es algo que se me ocurre, pero no tengo la certeza. Te soy sincera, no tengo la certeza por qué está esa de 866. Bueno, y si estamos entonces en la tabla del Fitti y Cervini, es la misma modalidad que hablamos recién del Tribunal de Tasaciones. Si tengo que buscar un coeficiente de un terreno que tiene, por decirles, 27 de frente por 25 de fondo, voy a ir al coeficiente de metros 27 por fondo 25, y me dice que el coeficiente sería 94,5. ¿Sí? Eso es para los que estaban un poquito perdidos de cómo utilizar la tabla de Fitti y Cervini y la del Tribunal de Tasaciones. Como les decía en la clase anterior, y como recién hizo la acotación el compañero, en la tabla del Tribunal de Tasaciones es metro por metro, y acá es 23,50, 24, 24,50, 25, es como más completa desde mi punto de vista la de Fitti y Cervini, por eso son tantas hojas, ¿no? Y la del tribunal es mucho más corta. Bueno. Discúlpeme, Vamos. profe. Sí. Discúlpeme, porque recién engancho la clase. ¿Cómo es que dijo la última? Porque no entra en la computadora y estoy por el teléfono. ¿Cómo es que dijo los metros? Discúlpeme. Los metros en la parte horizontal, fue un ejemplo que di al azar. En la parte horizontal están los metros de frente, digamos, y en la parte vertical de fondo. Entonces, tenés que buscar, si yo tengo 15 por 30 de fondo, vas a buscar 15 en la parte horizontal, en la parte vertical 30, y donde hagas justo la intersección de esas dos, sería el coeficiente que corresponde a ese lote de 15 de frente por 30 de fondo. Bueno, estamos entonces. ¿Puedo hacer una pregunta más sobre otra tabla? Sí. Yo tengo un libro, estoy con un libro. Y tengo la tabla de Shell. ¿Qué es? La tabla de Shell, sí, esa tabla se utiliza para, ahora vamos a aprender una, que es la tabla de Guerrero, que es para reducir precios, ¿sí? Y la tabla de Shell es de Jorge Baristo, y no me acuerdo el apellido, por eso Shell es el nombre de la persona, son las iniciales de la persona que realizó esa tabla, que creó esa tabla. Es para lotes también, para lotes de mayor dimensión. Esto no se usa mucho, ¿no es cierto? No, podrías utilizarlo, sí, está bueno tenerlo y saber aplicarlo, pero lo que más vas a utilizar desde mi punto de vista, o la práctica que yo tengo, es la tabla de Guerrero. Por eso hago más hincapié en esa. Y ahora vamos a aprender la tabla de Guerrero también. Después, si quieren, la vemos la de Gel, pero... pregunto porque no... Ajá, pero sí, te sirve también para los lotes. No es tan usada. No, porque depende, en realidad por suerte tenemos muchas tablas que se van a utilizar conforme al caso específico o al inmueble específico que tenés que tasar. Sí. Entonces, de acuerdo a eso vas a utilizar o no el día de mañana la tabla de Gel, pero lo más seguro es que utilices más la de Guerrero. La de Balbano, por ejemplo, la de Fitti, la del Tribunal de Tasaciones. Después hay tablas, por ejemplo, para lotes irregulares, para lotes triangulares, hay una tabla también, depende dónde está el triángulo, imagínense un triángulo, si el vértice está en el frente, hay una tabla, si el vértice está en el fondo, hay otra tabla, hay muchas tablas,
por eso digo, dependiendo, ¿no es cierto?, del caso específico que tenemos que tasar. Ojalá que podamos hacer tiempo y ustedes por lo menos poder explicarles también la de terrenos triangulares, ¿no? Que también, lógicamente, eso se pueden dar con la realidad y tener un caso específico de tasar un lote triangular. ¿Cómo hago? Bueno, hay una tabla también para eso. Supongamos, en el examen no se van a tomar esa tabla. No, en el examen se va a tomar todo lo que yo he dado. Entonces, si no llegamos a dar eso, lógicamente no, pero sí entonces todo no la esto demos. que estoy dando. Bueno, perfecto. El saber no ocupa lugar, estaría bueno darlo, pero bueno, después vamos, por ahí el tiempo no nos permite. Bueno, empezamos. Todos están viendo acá la tabla, ¿no es cierto? Lo que yo estoy compartiendo. La tabla de Balbano sirve para saber el coeficiente que yo tendría que utilizar en el caso que yo tenga que tasar un lote esquina. Vuelvo a repetir, como para que recuerden, que la del Tribunal de Tasaciones y la de Fiti Servini son para lotes mediales, ¿sí? Y esto utilizamos para lote esquina. Dice, acá como ven, dice tabla 1, tabla 2, tabla 3 y tabla 4. ¿Qué sería tabla 1? Y acá mismo está en la tabla, dice zonas céntricas comerciales. La tabla 2 se refiere a comercial y residencial intermedia, tabla 3 familiar con algunos pequeños comercios y tabla 4 barrios de formación. Aunque sé que una persona me responda, ¿cómo yo sé o voy a sacar esto de algún cedulón de rentas o municipal? ¿Qué zona correspondería el lote si yo tengo que tasar un lote esquina? ¿Cómo yo sé si es céntrica comercial o familiar o barrio en formación? ¿De dónde saco yo ese dato? Es fácil la respuesta, chicos. Del entorno, profe. ¿De planificación? ¿Cómo? ¿De la Uno dijo del planificación? entorno. ¿Y el otro ¿Del que entorno? dijo? Sí, en realidad es la respuesta mucho más tonta de lo que ustedes se imaginan. Por ordenanza, por ir a No, ver. eso, por ir a ver. No, la ordenanza no me va a decir qué tipo de zona es esa. Solamente yo voy a saber después que yo haga la inspección Por eso, ocular. ¿Cómo te vas a dar cuenta Recuerden- si es? Exactamente, Fabri. Yo siempre les recomiendo esto, nunca tasen algo que no vean, que no. Entonces, tengo que tasar un lote, listo, voy y hago la inspección ocular. Y ahí voy a poder saber qué tipo de zona es, porque no me va a decir ni el cedulón de renta, ni el municipal, ni ningún reglamento, qué tipo de zona es, solamente por la visualización que yo haga, el entorno, como dijo un compañero, y recorrer la zona, la manzana, la cuadra, voy a poder darme cuenta, y yo como tasador, según mi objetivo, ¿no es cierto? Y más allá de que yo siempre les digo que las tasaciones son muy objetivas, pero en realidad son muy subjetivas, porque es conforme al criterio de cada tasador, yo lo voy a entablar en la tabla 1, en la tabla 2, en la tabla 3 o en la tabla 4. Entonces, ahora, vamos a un ejemplo concreto de la tasación de un lote. Vamos a suponer que tengo que tasar un lote, esquina, ¿no es cierto? Obviamente es el dibujo, ¿no? Que sería, bueno, acá faltaría la otra para completar el recuadro, pero bueno, sería el lado A o el valor que yo siempre les dé primero va a ser el frente y el B sería el fondo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Vamos a suponer que yo tengo que tasar un lote que tiene 25 metros de frente por 16 metros de fondo. Y que está esto emplazado en un barrio que es en formación. Barrios en formación, que sería la tabla 4, que ya vamos a ver. Aquí con la tabla de Balbano también se pueden utilizar cualquiera de las dos tablas, o la de Fiti y Servini o la del Tribunal de Tasaciones. Recuerden que estoy diciendo o, no y, no las dos tablas. Utilizo una o la otra. Entonces, ¿cuáles serían las fórmulas que yo tendría que tasar? Que tendría que aplicar. La primera fórmula sería F más F dividido F. ¿Qué quiere decir esto? Frente más frente dividido frente de mayor valor.
Pero cuando yo digo frente de mayor valor, me refiero al frente de mayor valor desde el punto de vista económico, no de los metros, ¿sí? Porque uno podría tener el frente 15 metros y el fondo 28 metros. Yo lo que voy a tener en cuenta ahí no va a ser la cantidad de metros que tenga cada lado, sino el valor económico que tenga cada lado. ¿Y por qué les parece a ustedes que podrían tener dos valores diferentes? Por ejemplo, acá me dice que el lado A, o sea, el frente, según, a ver, voy un poquito para atrás. A mí, cuando yo tenga que ir a tasar algo, ¿qué es lo primero que voy a hacer? La inspección ocular. Y una vez que hice la inspección ocular, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál sería mi segundo paso? ¿Buscar qué? Información, Evaluación. datos. Antecedentes. Exactamente, buscar antecedentes o comparables. Porque siempre, para todas las tasaciones que nosotros hagamos, más allá que podemos utilizar el método separativo, que se acuerdan que yo les dije que es por un lado el lote y por el otro lado el valor del metro cubierto, y después sumo ambos valores y tengo el valor total del inmueble, siempre lo que voy a buscar, voy a utilizar es el método comparativo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una vez que fui y realicé la inspección ocular en el lugar, buscar comparables. Pero ¿qué pasa? En una esquina puede ser que un lado valga más que el otro. ¿Están de acuerdo conmigo en eso, sí o no? ¿O tiene que ser igual? No, Sí. puede valer más porque puede estar sobre avenida, por ejemplo. Exactamente, puede valer más porque está sobre avenida, porque es una zona, por ejemplo, una arteria que es más comercial que la del otro lado, entonces va a tener otro valor, va a tener un mayor valor. Entonces Por el caso del barrio este, que es en desarrollo, la principal también. También, exactamente. No es lo mismo que esté en una avenida que esté en las calles laterales. Entonces, desde ese lado yo voy a buscar comparables. Vamos a suponer que en este caso en concreto que yo tengo acá, busque comparables, ¿no? Y esta arteria que dijimos que el lado A es el frente y el lado B es el fondo, vamos a suponer que vale 800 pesos el metro cuadrado y la del lado B, o sea el fondo, vale 600 pesos. Entonces, según la fórmula dijimos que es frente más frente dividido el frente de mayor valor. Entonces voy a poner 25, que es un frente, más 16, que es el otro frente, dividido el frente de mayor valor. En este caso 800 pesos, entonces es el que equivale a los 25 metros, los 800 pesos, ¿no? Entonces, les sugiero que agarren la calculadora y vayan haciendo conmigo las operaciones matemáticas, así lo hacemos juntos y van entendiendo un poquito. Profe, ¿Sí? si tanto los metros de frente y de fondo fueran desiguales, perdón, y el costo fuera el mismo, o sea, por ejemplo, el lado A, 25 metros, 800 pesos el metro. Sí. El lado B, 16 metros, 800 pesos el metro. ¿Cuál de los dos ponemos para hacer la división? Es que en ese caso estarías haciendo, al ser valores iguales, vas a multiplicar por la superficie total del terreno. Únicamente. Y sí, si tiene el mismo valor, no tiene sentido que hagas todo este cálculo. Claro, no usar esta tabla directamente. No utilizarías esa tabla, exactamente, porque no tiene sentido. Perfecto, gracias. No, de nada. Profe, Entonces, perdón, se me cortó. ¿De dónde salía el valor del frente, de los frentes, tanto 600 como 800? De las averiguaciones que yo hice en la zona, de los comparables que yo pude extraer de la zona. Está bien, y eso primero le aplicás, claro, el Fiti Servini, o... No, después aplicamos. Esperamos un ratito, no te adelantes. Primero esperamos un ratito. Primero lo que vamos a utilizar es esta fórmula. Frente más frente dividido frente de mayor valor. Entonces sería 25 más 16 dividido 25 nuevamente porque es el frente de mayor valor económico. Acá justo coincide que el mayor valor económico es la mayor cantidad de metros también.
Pero pudo haber pasado que este de 16 metros valga 800 y el de 25 metros valga 600. Entonces, ¿cómo hubiese sido ahí? 25 más 16 dividido 16. ¿Se entiende? ¿Estoy hablando muy rápido? No, sí, se entiende. Se entiende que el frente que tiene mayor valor es el que nosotros consideramos que es superior al otro, básicamente. El mayor valor económico, claro. Justo Claro, acá, no en metros, sino valor económico. Exactamente. Si vos tenés Justo el acá coincidió. frente de 25 metros, que tenés toda la fachada de la casa, y el de 16 es todo un tapial, el de 25 metros de frente va a ser el superior valor. No, puede ser que no, ¿eh? Puede ser que la persona que edificó decidió que no esté el frente ahí en estos 25 y que el frente sea el de 16 metros, porque a lo mejor el de 16 metros es de mayor valor económico. No, por eso, a eso iba. O sea, está, bueno. que vos se lo asignás al mayor valor económico, dependiendo al frente superior, donde está el mayor valor económico. No, porque puede ser que el frente sea de menor cantidad de metros, pero sea de mayor valor económico. Sí, estamos diciendo lo mismo, pero... Bueno, perdón. Entonces, la cuestión es que entiendas. Bueno, listo, a lo mejor yo interpreté mal, perdón. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que, en este caso, en un barrio en formación y no tengamos ningún comparativo, ¿qué hacemos ahí? Y tenés que buscar comparables, o tenés que buscar datos en la zona, hacer un estudio de mercado y tratar de encontrar, porque si no, no podrías llegar a la evaluación del inmueble que tenés que tasar. Está bien. Vas a tener que encontrar de algún lado, o ir a inmobiliarias que te digan más o menos, pero vas a tener que encontrar algunos comparables para que vos puedas tener la punta del ovillo para poder llegar a la evaluación de lo que tenés que hacer. Entonces tenés que tener algún dato, algo tenés que tener, vas a tener que buscarlo de alguna manera, ingeniarte. No, yo me estaba imaginando un barrio nuevo en un sector donde no había ningún barrio y bueno, ¿qué haría en ese caso? Pero en ese caso a lo mejor tenés... No, sí, tendrías que buscar comparables o algún dato en la zona que te diga más o menos cuánto sería el valor del metro cuadrado de cada arteria. Perfecto. Bueno, entonces, dijimos que es frente más frente dividido el frente de mayor valor. Entonces, si tomamos la calculadora y hacemos esta fórmula matemática, 25 más 16. Si ustedes quieren hacer el resultado dividido 25, nos da 1,64. No sé si están haciendo conmigo, chicos. Sí, profe. Les da 1,64, ¿sí? Sí. Entonces, con este 1,64 es lo que yo voy a entrar a la tabla. Y aquí me voy a la tabla. El 1,64 voy a buscar acá en el primer casillero, digamos, en la primera columna, perdón. Tengo 1, 1,25, 1,50, 1,75, pero no tengo 1,64. Entonces, ¿qué voy a utilizar? El que esté más próximo a 1,64. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿cuál es el más próximo? El 1,75. ¿Ven acá? Y me decía que el barrio está en formación, entonces sería la tabla 4. Entonces, volvemos al viejo y querido batalla naval. Entonces, 1,75. La tabla 4 me da 0,02. ¿Vieron? Sí. Bueno, ahora volvemos a mi ejercicio matemático. Me daba 0,02, acá ven. Pero ¿qué pasa? Por ser justamente una esquina, que todos sabemos que supuestamente las esquinas valen más que los lotes mediales, le vamos a dar una plusvalía. Siempre le vamos a dar una plusvalía que va a ser el número 1. Entonces este 0,02 se me convierte en 1,02. ¿Estamos? Vuelvo a repetir.
¿Cómo hice esta operación matemática? Frente más frente dividido frente de mayor valor. Entonces, 25 más 16 dividido 25 me da 1,64. Entré a la tabla, me decía que era barrios en formación, es decir, que era la columna número 4, y me dio que era ese coeficiente 0,02. Pero como es un lote esquina, yo le agrego una plusvalía y lo convierto en 1,02. Siempre le voy a agregar ese 1, siempre. No importa qué tabla sea, siempre le voy a agregar el 1. No importa si es la tabla 1, la 2, la 3 o la 4. Siempre le voy a poner ese 1. Entonces se convirtió en 1,02 o en 1,02. ¿Estamos hasta ahí? La Profesora, segunda... ¿Sí? Profesora, te escucho. disculpe, ese 1, ese puntito el 1 que da usted, Sí. ¿es matemático, formal o es a criterio de uno? No. Es obligatorio. 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 Siempre le vas a dar el 1,02. En realidad, no sé por qué Valvano, esto es una infidencia que les hago, ¿por qué no puso directamente 1,10, 1,05, 1,04? No, Claro, le tenemos ¿por que qué no puso agregar el 1 de nosotros. arranque? Exactamente. ¿Para qué Sí. tiene que agregárselo después? Bueno, pero son, no sé, quizás capricho, debe tener a ver chicos, debe tener, yo no sé cómo se llegó a esos coeficientes, de verdad no lo sé, les estaría mintiendo, tendría que saber demasiado de matemática para saber cómo se llegó a esos coeficientes, pero debe tener un motivo por el cual está 0,0, y nosotros siempre le vamos a tener que agregar el 1, 1,02, 1,05, ¿estamos? Entonces, la segunda fórmula me dice que tengo que hacer valor único por coeficiente esquina por coeficiente medial. Eso significa B corta U por CE por CM. Y les sugiero que pongan referencias al lado y que vayan escribiendo qué significa B1, qué significa CE, CM. Perdón, Vuelvo a repetir. profe. ¿Lo puede repetir? Sí. Sí, como no, ya repito. Valor único por coeficiente esquina por coeficiente medial. Es más fácil de lo que ustedes están viendo acá. No se preocupen que ya vamos a hacer un ejercicio y se van a dar cuenta. Valor único por coeficiente esquina por coeficiente medial. ¿Cómo se traduce eso? Valor único sería, volvemos al valor de mayor, al metro de mayor valor económico, que en este caso estamos, que es 800. Entonces, el valor único, repito, es el mayor valor económico que yo tengo entre las dos opciones de los frentes. Entonces voy a poner 800 por 1,02, que es lo que yo llegué, ¿no es cierto?, según la tabla de Valvano, por estar en la columna número 4, que es barrios en formación, por el coeficiente medial. ¿Qué quiere decir esto? Y acá usamos de nuevo la tabla de FITI o la del Tribunal de Tasaciones. Y vamos a ir a la tabla que diga, en este caso la de Fitti Servini, utilicé esta, después les explico la del Tribunal de Tasaciones. Voy a ir a 25 de frente por 16 de fondo, ¿cuál es el coeficiente que me da? Va a ser 115,9. No sé si encontraron ya todos. Vuelvo a repetir mientras lo buscan. La primera fórmula es frente más frente dividido frente de mayor valor, que ya creo que quedó claro. La segunda fórmula que voy a utilizar es valor unitario o valor único por coeficiente esquina por coeficiente medial. Entonces, el valor único, el valor unitario sería 800, siempre voy a utilizar el de mayor valor económico, acá en pesos, ¿no? Por 1,02, que es el coeficiente que me dio la tabla de Valvano, por 115,9, que es el coeficiente medial que me da, en este caso, Fitti Servini. Si hago la multiplicación de 800 por 1,02 por 115,9, me da 945,74. Pero ¿qué pasa?
Acá hacemos lo mismo que en el caso de la homogeneización de la clase anterior, porque por eso les puse acá acordarse de dividir por 100. Si utilizamos el Tribunal de Tasaciones, la tabla del Tribunal de Tasaciones, no voy a hacer esa división por 100, porque ya está en esos coeficientes ya está aplicado el porcentaje. Entonces, en la de Tribunal de Tasaciones no lo voy a hacer, pero acá en la de Fitti y Servini, una vez que multipliqué 800 por 1,02 por 115.9, voy a sacar el porcentaje, o voy a dividirlo por 100, y me da 945,74. ¿Están haciendo? Sí, profe. ¿Llegaron a este valor? Sí. El que no llegó a este valor es porque no lo dividió por 100, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Ahora, acá llegué ¿a dónde? Al valor del metro cuadrado de mi lote en cuestión, teniendo ya la característica, ¿no es cierto?, que es un barrio que está en formación. Entonces, ¿cuál va a ser el último paso que me dice acá que tengo que hacer? Multiplicar por la superficie total. Entonces, 25 por 16 me da que tiene una superficie total el terreno de 400 metros. Entonces, ¿cuál es mi último paso? El valor del metro cuadrado al cual yo arribé por la superficie total de mi terreno. 945 por 74 por 400 me da 378.296 pesos. Profe, ¿me deja ver para copiar la tercera fórmula, por favor? ¿Sí? Multiplicar por Profe. superficie total, sí. Perdón, te hago una consulta. Pensé que usando las fórmulas con el Tribunal de Tasación o con la de Fitti, llegamos al mismo resultado. Y ahora estoy viendo, no. No, eso ya Y había explicado yo en entonces, la clase anterior. A ver, eso ya había hablado en la clase anterior, no importa, vuelvo a repetir. Siempre con la del Tribunal de Tasaciones va a ser un poquito más alto. Vos decidís utilizar la de Fitti o la del Tribunal de Tasaciones. bien, eso queda a criterio de nuestro, digamos. A criterio del tasador, exactamente. Perfecto. Esa era la duda. Solamente, o sea, sí lo había visto que daba diferente, pero quería saber en qué considerar para utilizar una o para utilizar la otra. A ver, voy a hacer sincericidio, voy a utilizar sincericidio con ustedes. Sí. Vamos a suponer que yo soy perito. ¿Se acuerdan cuando hablamos la primera clase de perito de control, perito oficial, Bueno, vamos a suponer que yo soy la perito de control y me pide la parte que me contrata que trate de elevar el valor del terreno. Obviamente voy a utilizar la del Tribunal de Tasaciones, porque yo sé que me da un poquito más alto. ¿Se entiende? Hago una consulta. Sí. ¿Puedo usar las dos y después sacar un promedio? Es que mira, acá el segundo ejemplo que hay acá, es el mismo, pero utilicé la tabla del Tribunal de Tasaciones. Sí. Y fíjate que hay muy poca diferencia. Yo llegué, utilizando el Tribunal de Tasaciones, al valor total de este terreno en 397.552, y con la de Fitti y Servini llegué a 378.296. Tenemos que tener en claro una cosa, y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo también porque están muchos ejerciendo, ¿no? Desde el punto de vista inmobiliario, ¿hay mucha diferencia entre 378.000 y 397.552? No, ahí es el promedio, da 387.924. Claro, no hay... Es poco punto. ¿Querés hacerlo? Eso lo entiendo, pero supongamos, en un litigio, las partes después empiezan a pelear, que vos contrataste a esto, que el otro, y digo, se aplica una y... Sí, si querés utilizar las dos, sí, podrías hacerlo, pero es muy poca la diferencia, ¿viste? Si vos me decís, hay realmente una diferencia marcada. Uno como profesional la entiende, pero el individuo como particular no la entiende. Sí. A eso es lo que voy yo. Sí, si querés hacerlo, hacelo, no habría ningún inconveniente, y haces más trabajo, lógicamente, pero aplicás las dos, según la de Fitti y Servini, tanto, según el Tribunal de Tasaciones, tanto, el promedio es tanto. Sí, podría ser, ¿por qué no? Estarías como avalando más o justificando más los valores al cual arribaste.
Profe, podría le hago ser. una consulta. Sí. La fórmula que se utiliza para hacer con el Tribunal de Tasaciones, ¿cuál sería? ¿Es la misma? Es todo igual, es exactamente igual, solo que acá hacíamos, por eso yo les puse acá que yo esto les voy a enviar a ustedes como y les puse esto como para que ustedes se acuerden también, acordarse de dividir por 100. En cambio acá en el Tribunal de Tasaciones dice se saca directamente, ¿no? Es decir, directamente voy a multiplicar 800 por 1,02 por, en este caso, el 1,218, es el coeficiente que me da según el Tribunal de Tasaciones. Entonces, multiplico los 3 coeficientes y en este caso me da 993.888. Acá ya me dio directo, no lo divido por 100. Profe, perdón. Sí. O sea, con la que se divide por 100 es Fiti Servini, ¿no? Siempre, siempre, sí. Perfecto, gracias. Y con la del tribunal es más directo. Es como que te ahorras un paso. Si recuerdan la clase anterior, cuando hicimos homogeneización de lotes, cuando utilizábamos la tabla de Fiti, dividíamos por 100, y cuando hacíamos la del Tribunal de Tasaciones, no la dividíamos por 100, era directo. Bueno, acá es lo mismo, utilicen ese tips para que tengan en cuenta. Con Fiti se divide, con Tribunal de Tasaciones no. Porque el coeficiente tiene un número más. Exactamente. Y aparte, si las dos tablas dieran mucha diferencia una con la otra, una de las dos tablas estaría mal para tasar. Por eso tienen que ser, puede dar un poquito más. Es un poquito más, claro. Pero convengamos... Si uno tuviera un doble, ya hay algo que está mal en una de las tablas. No serviría una o la otra. Exacto. Vamos a suponer que yo tengo que tasar este lote, ¿no? Y yo utilicé la de Fiti y Servini y llegué a este valor. Y a Mariano Acosta utilizó la del Tribunal de Tasación y llegó a 397. ¿Estaría mal mi tasación o la de Mariano? ¿O ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, chicos, totalmente, ninguna de las dos. Ninguna. Estarían las dos bien, solo que uno utilizó un criterio y el otro. Por eso por ahí las tasaciones, yo creo que les expliqué también en la primera clase, no van a ser exactamente el mismo valor. Porque yo puedo utilizar una tabla, Mariano otro, y está mal, no. A ver, estaría mal si Mariano llega al valor de 1.250.000 y yo llegué a 378.000. Epa, ahí hay algo que no está bien. Pero en este caso es muy poca la diferencia entre un valor y otro. ¿Estamos? Y se puede usar ahí también para darnos cuenta si hemos hecho correctamente. Lo comprobamos haciendo la otra fórmula. También podrías hacerlo, sí, ¿por qué no? Para ver que te equivocaste o no. Este es lo que yo les pongo acá es 2 ejercicios, uno por el tribunal, otro por la de Fiti y Servini, y lo que les doy acá es el resultado para que ustedes puedan, háganlo solos y después corroboren el resultado si les salió bien o no. Los 400 metros eso, ¿de dónde lo saco? Que ahí me perdí. 400... Sí, con los que multiplicamos, lo que nos daba el... 16 por 25. Claro. Vos, la totalidad de los metros. La superficie total, claro, vos tenés que saber, está bien, 25 de frente, 16 de fondo, pero vos tenés que saber cuál es la superficie total del lote. Bien. ¿Estamos? ¿Se entendió Listo. ahora? Sí, Perfecto. ahora sí. Bueno, yo esto se los voy a dejar después para que ustedes lo hagan tranquilos en sus casas. Les voy a mandar el PowerPoint para que les quede también las fórmulas y demás. Y después corroboren si les dio este resultado o no. Recuerden que uno es con el Tribunal de Tasaciones y el otro es con el de Fiti y Servini. Si se equivocan, obviamente van a tener otros valores. Si utilizan, por ejemplo, en el primer ejemplo, la de Fiti y Servini, obviamente no les va a dar este resultado. Pero eso después lo hacen tranquilos en sus casas. ¿Son lote de esquina eso, profe? Sí, siempre lote esquina porque estamos practicando, estamos aprendiendo la fórmula de Balbano. Entonces siempre son lote esquina. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, estamos viendo. ¿Sí?
De todas maneras, no se preocupen, yo les dejo esto para que ustedes puedan tener como ayuda a memoria este PowerPoint. Y después lo hacen tranquilos y solamente corroboren después si es el resultado al cual arribaron o no. Así puedo pasar a otro tema, ¿sí? Me queda una duda. Sí, señor, sáquese la duda ahora. ¿De dónde sale el valor de cada frente? De la búsqueda de información que yo hice en la zona. De los comparables que yo obtuve haciendo una búsqueda. Profe, sí. El coeficiente este de 115.9, ¿de dónde sí. surge? Y surge de la tabla de Fitti y Cervini. Acordate que acá está entre comillas, que yo utilicé la de Fitti y Cervini. Acá en el ejemplo de abajo, yo utilicé la del Tribunal de Tasaciones teniendo la misma incógnita, ¿no? Y me da que el coeficiente es 1.218. Yo les hice a propósito el mismo ejemplo con las dos tablas diferentes para que puedan ver justamente la diferencia de precio entre uno y otro. La diferencia de precio al llegar a arribar al valor total, ¿no? Pero tampoco es mucho, 378, 397, desde el punto de vista inmobiliario, no. Estamos ahí, está bien. Profe, ¿dónde está dejando todos los PowerPoint? Porque en el aula virtual no salen. No sé a dónde lo subirá Milagros. Hoy un PowerPoint lo pasaron en el chat del WhatsApp. Ajá. Yo al terminar la PowerPoint clase... anterior. Los enviamos por WhatsApp, profe. Ah, bueno, Fátima. perfecto. Están en el WhatsApp del grupo. Bien. En el WhatsApp del grupo está toda la información y subieron ahí los PowerPoint. Perfecto, ya está. Esto también les voy a entregar, les voy a pasar. Profe, disculpe, le hago una pregunta. Sí, te escucho. A lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero no sé si lo va a dar antes o ya lo dio y me paso. Por ejemplo, cuando tengo un comparable de un lote, de tasar dos lotes, tengo que tasar un lote y lo único comparable que tengo es otro lote en un pueblo donde no hay... no hay comparables. Que no tiene cordón, claro, no tiene, por ejemplo, ni asfalto ni cordón cuneta, o sea, y se pide más o menos a la chancha, así cada uno pide como quiere, pero ¿para qué valor se le toma para darle al cordón cuneta, al asfalto, cuando le pasa? O sea, porque le mejora el valor del lote, pero ¿de dónde se saca ese valor? ¿Cómo lo puedo sacar? Y la verdad que no te puedo decir, tenés que aumentarle, utilizar tal tabla, porque no hay una tabla por eso, no hay una tabla que porque tenga cordón cuneta o pavimento, una determinada arteria, se agrega tanto. Vuelvo otra vez, y no me odien por la palabra, pero a los comparables que tengas en la zona. A los terrenos que tengan, que estén a la venta o que vos puedas buscar información de que tengan ya el cordón cuneta y los otros que no. Y si no tenés nada, vas a tener que apelar a tu criterio personal. Bien, apelo a su experiencia. ¿Iría, por ejemplo, a la municipalidad a preguntar cuánto vale el metro de cordón cuneta o cuánto vale el metro de asfalto y después se le hace una depreciación por el tiempo de que esté hecho, una cosa así? ¿O? Es que no hay una fórmula específica, o sea, quizás averiguaría eso, pero para tener una noción y agregarle yo quizás un 20% o un 15%, pero no hay una fórmula específica porque tenga cordón cuneta y hacer una depreciación por el cordón cuneta. La depreciación que se hace es desde el punto de vista... la clase porque de las 7:30 tiene que dar clase en Montserrat. Sí, pero no se hagan problemas. No se hagan Profe, problemas. discúlpeme. Sí. Pero yo tengo en barrio, no tenía el cordón cuneta y ahora hicieron el asfalto todo, la avenida, entonces hoy nosotros tenemos que pagar una fortuna porque hicieron el cordón, el asfalto, ¿vio? O sea, en esas baldosas grandes, que no me acuerdo cómo se llaman, largadas, es una cosa, asfalto es otra y pedregullo es otro que lo hacen con ese
según. Hay 3 tipos de... Adoquín, se llama Adoquín. Adoquín, señor, ajá. exacto. Bueno, Bueno, y es bastante caro. Entonces, aquel que vende, yo supuestamente en la casa de mi madre, o sea, digamos, yo lo tengo que tasar porque le tengo que dar la parte a mis hermanos, y entonces, y eso antes no estaba, eso estaba pago hace 30 años atrás, pero hoy lo han hecho hoy, no lo han hecho hace 30 años. Y entonces eso la municipalidad, o sea, tiene un costo, pero eso tuvo pago hace 30 años atrás. Claro. ¿Sí? No, y ahí tendrías que apelar al sentido común del tasador, y al criterio de tasador. Claro. Perdón, ¿no? Creo que el criterio ahí sería más o menos, para a ver si estamos de acuerdo y nos orientamos, como si pasara el gas enfrente del lote, si tuviera todos los servicios. Claro, Creo que tenía que ir por ese lado, no buscar la antigüedad del servicio, porque el adoquín, el asfalto, la vereda, la vereda no es algo de la propiedad, pero todo eso son servicios que te brindan para tu terreno, pero no que Claro, pero corresponden al lote. ¿qué valor le pones a cada servicio? Y bueno, a criterio personal decía, claro, a criterio personal, yo lo que haría, recabaría un poquito más de información, a ver si no se vendieron los lotes. Bueno, vos me decís que es un pueblo, igual que en mi caso, por ahí tenés que fijarte con mucho tiempo lo que se ha venido vendiendo a través del tiempo, y fijándote en qué estuvo el dólar en ese momento, como para que no perder una devaluación en peso, me parece a mí. Por ahí podía ser utilizar el sentido común y el criterio de tasador. Es así de simple. Es así de simple. Por eso digo que es muy objetiva la tasación. Sí. Le quiero hacer una consulta. ¿Cómo yo me doy cuenta cuál es el frente y cuál es el fondo del terreno, del lote sería? Mira, si tenés que tasar un lote donde hay una edificación, te vas a dar cuenta cuál es el frente y cuál es el fondo. Porque donde está la fachada va a ser el frente del inmueble. Sí, pero si no hay ninguna edificación. Ahora, si no tenés ninguna edificación, quizás en el plano o la persona que te solicita la tasación te diga, mira, nosotros vamos a edificar y acá va a estar el frente o acá va a estar el fondo. Y vamos a suponer que tampoco... ¿Cuál de las dos arterias es la más importante? Claro, sí, lo que pasa es que es muy relativo eso, porque muchas veces algunas personas justamente quizás no quieran hacer el frente en la calle más importante, quieran hacer en la parte lateral porque sería un poquito más tranquila, en la entrada y salida. Pero la parte más cara sería sobre la arteria más importante. Sí, exactamente. No importa claro. Exactamente. O sea, mi duda era para resolver estos dos problemas que teníamos, era qué tomar como frente y como fondo, pero sería el de mayor valor. Lo que pasa es que, a ver, es muy relativo eso, chicos, porque, a ver, no siempre el de mayor valor voy a utilizarlo yo como frente. Quizás yo quiera utilizar, hacer el frente de la casa, la calle, la parte lateral. Vamos a otro ejemplo también. Nosotros sabemos, por una premisa general, que el valor el lote esquina es de mayor valor, va a tener mayor valor que el lote medial. ¿Están de acuerdo conmigo? El lote esquina siempre va a tener mayor valor que el lote medial. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que no buscan el lote esquina. ¿Por qué? Porque así como tiene pro, tiene muchas contras. Tenés que dejar la ochava, o sea que ahí eso hace que parte de tu terreno no lo utilices y tenés que dejar obligatoriamente. Más caro los impuestos. Más caro los impuestos, exactamente. Con respecto a la seguridad, también es más inseguro porque tenés tu tapia y tenés tu fondo, mientras que en el lote medial supuestamente estás un poquito más, tenés más seguridad en un lote medial en tu fondo, digamos, en tu patio, que en el lote esquina. Pero que hablábamos recién, tenés más, más metros de cordón cuneta, más metros de asfalto que pagar. Exactamente, es muy relativo eso. A mí me mandan a tasar un lote esquina. Me manda José a tasar un lote esquina. A mí no me importa cuál piensa José que es más importante. O sea, si la calle que está al sur, supongamos, es la más importante y la que da al este es la menos importante para José, pero yo la veo que es al revés, por una cuestión de las arterias, que es más importante la que da al este, yo uso mi parte objetiva de pensando en la parte este, la más cara.
Sí, lo que vas a tener que hacer en esto sí o sí es identificar un frente y un fondo, porque si no, ¿cómo vas a entrar a la tabla de Fitti Cervini o la Por del eso Tribunal mismo, de pero digo, Tasaciones? usted dijo, José no quiere edificar sobre la calle más cara. No me importa que José designe la otra calle como frente. Para mí el frente es la otra. Pero el tema es identificar el frente y el fondo para poder resolverlo y entrar en la tabla, como dijo la profe. Bueno, vas a utilizarlo entonces según tu criterio y me parece bien. Por eso digo, vuelvo a repetir, esto es muy subjetivo. Yo les doy las herramientas para que ustedes puedan tasar el día de mañana, pero después cada caso particular van a tener que estudiar. Yo les doy las generales de la ley, por decirlo de alguna manera, pero después ustedes van a tener que ver cada caso concreto y ver después cuál es la que más se ajusta al caso concreto que ustedes tienen que tasar. Pero está bien también el criterio que me decís vos, que para vos el frente... Lo que pasa es que si no está si está edificado, sí, sabemos bien cuál es el frente y cuál es el fondo, por más que a vos te parezca que el fondo vale más que el frente. ¿Me explico? Si está edificado, no, por más que lo que para la persona que edificó... Sí, pero entonces yo puedo tener el fondo con más valor que el frente. Y sí, podrías tener, claro, claro que sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, podrías tener. Sí, sí. Bueno, entonces, acuérdense cuando hagan estos ejercicios, lo que tenemos que practicar, que al lado A yo lo llamo el frente y el lado B sería el fondo, ¿no? Esto para que ustedes puedan entrar después en la tabla. El lado A sería el frente, el lado B es el fondo, como para que todos tengamos un criterio en común. Y el más importante es el más caro, sería así. Exactamente, sí, exacto. ¿Quedó claro entonces esto? Sí, profe. Bueno, vamos ahora, hoy los voy a apabullar un poquito, no me odien. La tabla de Guerrero. Utilizamos la tabla de Guerrero y ahora les pido por favor que vayan a la tabla de Guerrero propiamente dicha, así aprendemos también a utilizar eso. La tabla de Guerrero sirve, como dice acá, para reducir precios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que, o vuelvo a repetir, las generales de la ley dice que a mayor superficie del terreno se va a ir reduciendo el valor del metro cuadrado. Vuelvo a repetir, a mayor superficie de terreno se va reduciendo el valor del metro cuadrado comparado con otro que tiene menor superficie. ¿Estamos? Sí, pero... Entonces, la premisa o regla es esa. Para sectores Profe, urbanos... disculpe, ¿puede repetir porque se tildó el internet? Disculpe. Bueno, vamos a utilizar ahora la tabla de Guerrero. ¿Para qué me sirve la tabla de Guerrero? Para reducir precios. Seguimos acá en los lotes, ¿no? Seguimos en el modo lote. Y la premisa o la regla que yo tengo desde el punto de vista de la tasación es que para sectores urbanos, a mayor superficie del predio, va a ser menor el precio unitario. Al precio unitario me refiero al valor del metro cuadrado. Entonces, yo sé que, a ver, yo siempre hago este mismo ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ustedes van por la calle Corrientes, que están toda la zona mayorista. Si yo compro una remera, me va a salir 2.000 pesos. Ahora, si compro 10 remeras, ¿se va a reducir el precio de la unidad, sí o no? Sí. Sí, me va a salir quizás 1.000 pesos. Entonces, yo sé que acá en los terrenos pasa igual, ¿sí? A menor superficie va a ser un valor de metro cuadrado y a mayor superficie yo sé que el valor del metro cuadrado va a ser menor. Ahora, el quid de la cuestión es saber cuánto menos. Yo ya sé que a mayor terreno, a mayor superficie, va a ser menor mi valor de metro cuadrado. Y disculpen que repita tanto, pero es como para que vayan entendiendo. La cuestión claro, es cuánto menos. ¿Cuánto menos? Sí, yo sé que una remera me sale 2.000 y si compro 10, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto me va a salir cada una si compro al por mayor? Bueno, para eso voy a utilizar la tabla de Guerrero. ¿Cómo voy a utilizar la tabla de Guerrero?
La fórmula que voy a aplicar es dividir el coeficiente del antecedente que yo tengo, o el comparable, si le quieren llamar de esa manera, por el coeficiente de mi lote incógnita. Vuelvo a repetir, la fórmula a aplicar sería la división del coeficiente de mi lote de mi comparable dividido el coeficiente de mi lote a tasar, o lo que sería lo mismo de mi lote incógnita. Entonces, vamos a la tabla de Guerrero. En la primera columna me dice la cantidad de metros. Tengo 250 metros, 300, 350, 400, hasta 500.000 metros cuadrados, ¿no? Y en la columna de al lado me dice el porcentaje que yo tendría que hacer. Entonces, vamos a un ejemplo concreto ahora. Vamos a suponer que tengo que tasar un lote de 15.000 metros cuadrados. Tengo que tasar un lote de 15.000 metros cuadrados. Y el comparable que yo encontré en la zona es un lote de 2.000 metros cuadrados, cuyo valor se está comercializando en 890.000 pesos. Repito, tengo que tasar un lote de 15.000 metros cuadrados y el comparable que encontré en la zona es la comercialización de un lote de 2.000 metros, es decir, que es mucho más chico del que yo tengo que tasar. Y eso están pidiendo por ese lote de 2.000 metros cuadrados, 890.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Saber cuál sería el valor del metro cuadrado de mi lote que yo encontré el comparable. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a dividir 890.000, perdón, dividido 2.000, y me dice que el valor del metro cuadrado de mi comparable sería 445 pesos. ¿Me siguieron hasta acá? Vuelvo a repetir. Sí, profe. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Se acuerdan cómo hacíamos en la clase anterior? Hacíamos el cuadrito y yo tenía en un recuadro mi antecedente que era 15 por 30 y se estaba comercializando en 500.000 pesos. ¿Qué hacía yo? Sacaba la superficie total del terreno y eso es lo que yo dividía al valor que se está comercializando. Y ahí yo sacaba el valor del metro cuadrado. Bueno, lo mismo estoy haciendo acá. Yo tengo un lote de 2.000 metros cuadrados y se está comercializando en 890.000. Acá es más fácil porque no tenés ni frente ni fondo, o sea, tenés un total de metros. Exactamente, es mucho más fácil, sí, es mucho más fácil aplicar esta fórmula, todo, es cierto. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es 890.000 dividido 2.000 me da un resultado de 445, es decir, que el valor del metro cuadrado de mi lote comparable es 445. Acá yo ya tengo un dato, que el de 15.000 metros va a ser mayor o menor que estos 445. ¿Qué resulta? Menor, claro. Yo sé que me tiene que dar menor. La cuestión es cuánto menor. 200, 300, 150, 100, todo eso está menor que 445. Pero yo tengo que saber cuánto menos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a dividir ambos coeficientes. Vamos de nuevo a la tabla. Yo tengo mi comparable de 2.000 metros cuadrados, el coeficiente es 0,85. ¿Sí? Y los 15.000 metros que yo tengo que tasar, el comparable es 1,30. ¿De dónde saco estos valores? De la tabla de Guerrero. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dividir el coeficiente de 2.000 metros, 0,85, dividido 1,30. Básicamente divide los dos coeficientes del lote a tasar y el lote de antecedente. Ahora, acá les doy un tips para que ustedes tengan en cuenta. No es, y acá sí el orden, vieron que el orden de los factores no altera el producto, en este caso el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo que yo diga 1,30 dividido 0,85. Siempre voy a dividir primero
la de mi lote que yo tengo como comparable, en este caso la de 2000 metros, 0,85. Y a ese voy a dividir el coeficiente de mi lote incógnita. ¿Se entiende? Profe, eso da 0,65 y algo. Ahí estamos, acá, y ahora vemos acá, no se me apure, señora. Voy a hacer 0,85 dividido 1,30 me da, como recién dijo la compañera, 0,65. Es decir, que al 445 que yo llegué de mi valor de metro cuadrado, le voy a multiplicar el 0,65% que fue el resultado de mis coeficientes. Ese es el porcentaje que se le deprecia. Se le deprecia, exactamente, ese es el porcentaje que se le deprecia. Y entonces me da 289,25. ¿Estoy bien en el rumbo? Sí, porque el valor del metro cuadrado es 445. Y yo sé que tengo que llegar a un valor menor. Entonces divido 0,85, mi porcentaje de coeficiente antecedente, dividido el porcentaje de mi coeficiente de mi lote incógnita. Me dio 0,65. Multiplico, porque acá, ¿cuál va a ser mi objetivo? Siempre, en todos los casos. Llegar al valor del metro cuadrado, para por último paso multiplicar por la superficie total. Ya sea superficie cubierta o ya sea superficie de terreno. Entonces, 445 metros, que es mi valor del comparable, digamos que yo tengo mi valor antecedente por 0,65, me da un resultado de 289,25. ¿Cuál va a ser el último paso? Multiplicar 15.000 metros cuadrados, que es la superficie del lote que yo tengo que tasar, por 289,25 y me da un valor total de 4.338.750. Perfecto. ¿Está? Sí, lo que hay que tener en cuenta es eso, que hay que tomar siempre, por más que sea más chico, el coeficiente del lote antecedente, que es el que primero se va a poner para la división. Porque si no te va a dar un número de porcentaje inverso, y ahí te va a dar otro precio. Ahora, yo les cuento un secretito, digamos, que a mí me dio resultado. Estamos diciendo que la tabla de Guerrero me sirve para reducir precios. Pero ¿qué pasa si yo tengo al revés? Si yo tengo que tasar un lote de menor valor y el antecedente que yo encuentro es de mayor cantidad de superficie, de metros en superficie. ¿Podría utilizar esto? ¿Podría utilizar esto, chicos? Y divido al revés. Exactamente, muy bien. Claro, es al revés. Exacto. Claro, y te va a dar superior. Ahí es como la plusvalía, porque queda con 1, el factor. Exacto. Entonces, yo les digo esto porque los libros no lo dicen, pero según la experiencia mía, en los años que tengo, yo he utilizado la tabla de Guerrero, porque suele pasar, a lo mejor que sea al revés, que yo consiga un comparable de 15.000 metros y tengo que tasar uno de 2.000 metros. Yo sé que el valor va a ser de metro cuadrado, va a ser mayor o menor. En este caso. Mayor. Claro, mayor. Y estamos en la misma situación. Yo sé que va a ser mayor, pero ¿cuánto mayor? Bueno, hago exactamente lo mismo, pero como dijo el compañero, al revés. Aplico la fórmula, pero al revés. En este caso sería 1,30 dividido 0,85. Y ahí me va a dar el porcentual que yo tendría que agregar al valor del metro cuadrado. Ningún libro dice esto, chicos, pero es totalmente aplicable, ya sea para un caso o para el otro. No, pero se entiende perfecto, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué hacemos? En este caso tenemos un solo antecedente, pero ¿qué hacemos cuando tenemos varios antecedentes? ¿Se suman los coeficientes? Y si tenés varios antecedentes, ¿podrías hacer la homogeneización? Claro. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era que podíamos... Exactamente. ¿Cómo hacemos una homogeneización rápida? Sumamos todos, dividimos por la cantidad de antecedentes y ahí tengo un valor, un precio único de la zona, el PUS que solemos llamar.
querés hacerlo eso, podés hacer perfectamente. Y el Sería más coeficiente en la justificado tabla, todavía. y el coeficiente en la tabla lo buscas con qué cantidad de metros cuadrados. Si tenés 3 antecedentes, la suma de los 3. Es importante. Claro, eso es lo que pregunto. ¿Con qué antecedente? No, allí tendría que... No, hay que tomar uno nomás, entonces. Hay que tomar uno tomar solo. uno. Sí, porque si El no, más no próximo podría. al lote. Exacto. El Exactamente. más próximo al lote. Tal No te cual. compliques más que eso. Exacto. Yo pensaba que esta tabla era utilizable porque es mayor cantidad de metros los lotes y que era se utilizaba después de Fiti Cervino, Tribunal de Tasaciones, pero No, hay acá olvídate 250 de Fiti. metros, o sea, claro, Sí. o sea, también Acá te tenés los olvidás. metros esos. Exacto. Ojo, No, a ver. ya sé eso, puedes- profe, que uno no es correlativo una tabla con la otra. Lo que yo pensaba es que esta tabla puntualmente se utilizaba para lotes de superficies muy grandes, pero tenés de 250 metros que Fiti Cervini también lo tenés en un 10 por 25 o en un 10 por 30, la de 300 metros. Sí. Yo pensaba que era para lotes más superiores. O sea que uno puede también utilizar esta tabla cuando tiene un solo antecedente. Y listo. Sí, podrías utilizarlo. Independientemente de los metros de frente y de fondo. Sí, en realidad lo utilizás en el caso, a ver, si yo tengo, quiero que les quede bien claro algo. Si yo tengo que tasar, tengo un comparable de 250 metros y tengo que tasar uno de 300 metros, ¿voy a utilizar esta tabla, chicos? No, ahí podés utilizar la de Fiti Cervini, que Ahí me iría... Como un ejemplo, como una guía, si tenés que comparar Exacto. el valor, digamos, del manual de metros cuadrados. A ver, como acá dice bien el título, dice tabla de Guerrero, factores para reducir precios, voy a utilizar cuando es grande la reducción que tengo que hacer, porque tengo uno de 500 metros y tengo que tasar uno de 40.000, es mucha la diferencia. Pero no voy a utilizar esta tabla, chicos, si tengo un comparable de 250 tengo que tasar uno de 300 o 350. Ahí me voy a ir a lo que aprendieron la semana pasada. algo más específico. Exacto, pero acá en este caso sería así, cuando es muy grande la brecha entre el comparable que tengo y el lote que yo tengo que tasar. Entonces allí es lo que yo voy a utilizar. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Sí? perfecto. Sí, bueno. En este caso también les voy a enviar para que practiquen y les doy el resultado. Así ustedes pueden hacerlo solos y después comparar si es que llegaron al resultado o no. En el caso que no hayan llegado, yo acuérdense lo que les dije al principio de la clase, chárlenlo o resuélvanlo después en el chat si hacemos la clase presencial o no el jueves que viene. Yo estoy disponible, pero no tengo inconvenientes a alguien que le haya costado un poquito más y me quiere preguntar personalmente algo, estoy totalmente a disposición. Gracias. Bueno, Gracias, Perdón, profe, la clase presencial, digamos, también sería así, los que no podemos ir, sería online. Sí, se va a grabar también, sí. Ah, Ustedes van a poder pero al participar. mismo tiempo o después la pasan grabada. No sé, Mili, ¿cómo sería eso? ¿Milagros? Como No sé venimos si estás. haciendo. La verdad es que no sabría decirte si es en vivo la clase o va a Profe. estar grabada. Sí, Milagros. La grabamos al mismo tiempo. ¿Pero ellos pueden ver también? ¿Y me pueden Claro, se preguntar transmite en algo? vivo para los que estén en la casa y los que vayan a la sala presencial, bueno, la ven ahí. Ah, perfecto. Bueno, muy bien, bien. Así. ¿Estamos entonces? Bueno, y ahora les voy a explicar el FOS y el FOT. Perdón que los apabulle, vuelvo a repetir, pero bueno, esta ya es la cuarta clase y trato de que puedan entrar todos los temas ya son posibles. 7:30, no sé si usted se tenía que ir. Sí, pero tengo unos minutitos más hoy, así que te agradezco, pero voy a explicar el FOS y el FOT y ahí sí, ahí me voy. FOS y FOT. FOS significa factor ocupación del suelo y FOT significa factor ocupación total.
¿Para qué utilizaríamos esto? En el caso que tenemos que tasar un lote, seguimos en el plan lote, pero para saber cuánto se puede construir en altura. Ustedes saben que cuando se puede construir en altura, eso va a valer más el lote, ¿no? Entonces, el FOS y el FOT, esta ordenanza me la da la municipalidad, y son ellos los que me dicen qué porcentaje voy a poder construir en planta baja, y qué porcentaje o qué cantidad de metros cuadrados, vamos a hablar así, qué cantidad de metros cuadrados voy a poder construir a nivel altura. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Habrán escuchado alguna vez FOS y FOT? Porque es algo muy... Entonces, vamos a suponer, un lote mide 450 metros cuadrados. Entro a la municipalidad, a la ordenanza, y me dice que en esa zona, porque no es el mismo FOS y el mismo FOT para todo el municipio de Córdoba, ¿no? De capital. Va a diferenciar, dependiendo en qué zona está el inmueble, qué FOS y qué FOT va a tener. Por decirles, el FOS y el FOT del barrio Cerro de las Rosas no va a ser lo mismo que el FOS y el FOT de Nueva Córdoba, que sabemos que en Nueva Córdoba podemos construir en altura. En un barrio residencial como Cerro de las Rosas vamos a tener un límite. ¿Quién me da ese límite? La municipalidad. Entonces, vamos a suponer que en este lote en particular tengo un FOS del 70% y un FOT del 3%. Vuelvo a repetir, el FOS dice factor ocupación del suelo. Quiere decir que me va a decir cuántos metros voy a poder construir yo en planta baja. Sobre el total del terreno. Sobre el total del terreno, exactamente. Y el FOT me va a decir en altura cuántos metros voy a poder construir, qué superficie puedo tener. Entonces, si me dice que el FOS es 70%, y sabemos que la superficie total es 450 metros, vamos a hacer 450 por 70% y me da 315 metros cuadrados. Es decir que yo en planta baja voy a poder construir 315 metros. Planta baja. No quiere decir, chicos, que sí o sí voy a tener que construir 315 metros. Quizás quiera construir 200, pero bueno, el límite en este caso sería 315 metros. ¿Está? El FOT me decía que es 3. Entonces, ¿cómo voy a hacer el FOT? Voy a multiplicar la superficie total, que sabemos que es 450, por 3, que es el FOT que me da. Y me da un resultado de 1350 metros cuadrados. No sé si pueden ir haciéndolo ustedes con la calculadora. Repito. El FOS me dice lo que yo puedo construir en planta baja, y me dice que es un 70%, bien, 450 es mi superficie total de ese terreno, por el 70% me da un resultado de 315, es decir, en planta baja puedo construir 315 metros cuadrados. El FOT me dice que es 3, entonces voy a multiplicar la superficie total, que es 450 por 3, y me dice que es 1350 metros cuadrados. Pero como dice factor ocupación total, no quiere decir que a estos 315 yo le voy a sumar los 1350, ¿no? A estos 1350 voy a tener que restarle este 315. ¿Se entendió? Sí, el total de construcción es 1300 con la planta baja incluida. Claro, pasa que muchos interpretan que bueno, a esos 315 le sumo los 1350. No, sería total. Entonces, lo que yo voy a poder construir arriba va a ser la resta de 1350 menos los 315. Eso es lo que yo voy a poder construir arriba. Vamos a suponer que arriba, haciendo la red, no sé si alguien me puede restar los... 1035 metros. 1035 metros, bueno. Entonces, 1035 metros cuadrados en plantas superiores. Sería. En plantas superiores, bueno.
como yo les decía hoy, no es obligatorio que yo construya 315 metros. A lo mejor eso lo puedo construir 200 en planta baja y los 115 que me correspondería en planta baja lo puedo hacer arriba. ¿Se entiende? Sí. La cuestión es que tengo que tener... Profe, disculpe, o sea que se puede invertir, o sea, se puede optar por usar el FOD en el FOS. Claro, porque lo que te está diciendo acá es que el total es 1.350 metros. Vos, vamos a suponer que sos arquitecta y vos estás haciendo un edificio y vos no querés edificar los 315 abajo, querés edificar 200 porque lo demás querés que sea patio o que sea un jardín. ¿Me explico? Por eso digo yo que no es el límite es 315, no podés superar los 315, pero podés hacer 200, sí. Profe, por ejemplo, el FOD en Nueva Córdoba es muy alto, ¿no? Porque Sí, no sé cuánto, pero sí, es alto. Ahora, más allá de que son, en este caso en particular, son 1.350 metros cuadrados, yo ya también en la disposición municipal me va a decir cuántos metros sería. A lo mejor me diga que yo pueda distribuir esos 1.030 metros, creo que me dijo un compañero recién, en 2 pisos o en 3 pisos, porque la municipalidad me va a dar también el límite en altura. A lo mejor me dice que el límite de mi altura es 12 metros. Entonces yo lo voy a distribuir como arquitecta o ingeniera civil que estoy a cargo de la obra, esos 1.030 metros que tenía, que era la resta creo de 1.350 por los 315. 1.035 metros. 1.035, bien, gracias. Esos 1.035 voy a distribuir en 3 pisos. ¿Por qué? Porque tengo hasta 12 metros nomás de altura. Tengo que dejar un retiro de tantos metros. Es decir, no es que voy a hacer esos 1.035 a mi antojo. Voy a tener que seguir respetando las ordenanzas municipales. Profe, ¿y la altura es algo que no es flexible? No, más allá de que acá en Córdoba Capital hay algunas empresas o algunas... Y hay un ejemplo concreto, los que son de Córdoba Capital, hay un edificio en Montevideo y Artigas, que hace años está, y no se terminó porque tengo entendido de que han superado los metros que la municipalidad ay, no me sale la palabra. Los habilitaba, exactamente, los habilitaba. Entonces quedó ahí, la obra no se puede terminar, y hace años que está ahí, en Montevideo y Artigas. Que yo lo hice mal, porque como te da 10, la seña todavía no se me enseñó, le puse 5 acá. ¿Sabes? Porque todavía no te enseñó la seña. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, Sí, con profe. respecto a la cantidad de pH, de unidades funcionales que puedan entrar en un lote, eso también lo da la municipalidad, ¿verdad? No, la cantidad de, vos decís Torre 1, Torre 2, ¿a eso te referís? ¿O a los departamentos? Si tengo un lote, ¿cuántos dúplex, por ejemplo, puedo hacer en el terreno que sean pH? Y eso es según la totalidad de metros que te han aceptado. No, porque por ahí hay lotes que no se permite hacer, te entran 2 dúplex, respetando la cantidad de metros, pero no te lo habilita la municipalidad, depende del barrio. Claro, es que en ese caso, claro, tenés que hacerlo conforme a las disposiciones municipales. Ahora han cambiado mucho y nosotros podemos entrar acá a este sitio de la municipalidad o poner la dirección, por ejemplo, del inmueble, acá en Córdoba Capital estoy hablando, poner la dirección del inmueble o del lote, y ya me dice directamente el FOS, el FOD, me dice qué ordenanza es la que se debe a ese lote en particular, qué retiro tengo que hacer, cuántos metros puedo hacer en altura. Sí, esa página la vi el otro día, es súper completa. Es muy completa. Todos los datos, la densidad poblacional que tiene la zona, un montón de datos que pueden servir a la hora de tasar un inmueble. Está muy bueno. Yo hace 20 y pico de años que me recibí, les cuento, nosotros teníamos que ir y pagar una tasa, un importe en la municipalidad, para que me den la información del FOS y el FOD. O sea, teníamos que ir hasta la MUNI, pagar lo que correspondía, y allí recién nos daban esa información. Hoy, las herramientas informáticas que tenemos realmente
a los tasadores en muchos aspectos nos ha facilitado nuestra tarea. Y en este caso, desde mi casa, desde mi lugar de trabajo, puedo entrar al sitio de la municipalidad y me dice directamente cuál sería el FOS y el FOD sin tener que pagar nada. Hoy. Y sin trasladarse, nada. Sin trasladarme, sin pagar y sin trasladarme, porque era tiempo, era, bueno... No, y la una serie de plancheta, cosas. todo, da todo, la Exacto. manzana, la zona, el barrio, todos los lotes, qué es lo que hay de comercios, todo. Sí, Acá en los pueblos no tenemos ni FOS, ni FOD, ni nada. No nos tenemos que preocupar por eso. Claro, exactamente. Bueno, lo Acá bueno y se lo malo, construye ¿no? hasta en la vereda. Pues. Claro, lo bueno y lo malo, qué sé yo, porque no hay nadie que te ponga un límite, pero por el otro lado te da libertad. Entonces, bueno, ahí estamos. Yo los invito a que cuando tienen algún tiempito entren a Córdoba, a la municipalidad, poner uso mapas de suelo, y allí pueden poner una dirección. Repito, en Córdoba Capital pueden poner la dirección y automáticamente les va a decir cuál sería el FOS, el FOD, la ordenanza que rige en esa zona, y la altura y todo lo que necesitan para hacer en el día de mañana una construcción, ¿no? Si bien nosotros no somos arquitectos ni somos ingenieros, pero bueno, está bueno saber cómo podemos sacar el FOS y el FOD, porque a la hora de que un cliente nos venga y nos pida un asesoramiento, esto realmente, la inversión que podrían realizar en ese lugar con respecto a la cantidad de superficie que se pueda edificar, es un buen dato como asesoramiento al cliente. Profe. Sí. Tengo una consulta, porque medio que me entró la duda. Un arquitecto a mí me dijo que la superficie a construir es el FOD dividido el FOS. El FOD dividido el FOS. Claro, porque ahí, por ejemplo, da, supóngase, 3,2. Entonces significa que puede ser planta baja y hasta 3 pisos del tamaño del FOS. Pero sería lo mismo que yo te dije acá, que una vez que nosotros sabemos el FOS, restamos al FOD y eso es lo que nosotros podríamos construir en altura. A ver, bueno, voy a hacer los números. Porque... Hacelo después y hacemos. De todas maneras, este PowerPoint también les voy a enviar a ustedes para que puedan ver y puedan seguir repasando, digamos, todo lo que dimos hoy. Bueno, hasta acá llegamos. No se pueden quejar, más allá de que los habré mareado un poquito. Hoy aprendimos a usar la tabla de Guerrero, aprendimos a tasar un lote esquina y saber lo que es el FOS y el FOD. Me alegro haberlos visto. Nos vemos el jueves que viene y que tengan un buen fin de semana.